Señor Jesucristo. Dios bendiga, Dios le guarde a todos aquellos pues que van a ver este video. Declaramos que la paz y el amor del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea con ustedes en esta mañana. Sé que estoy haciendo el video más temprano de lo usual. Usted sabe que no tenemos una hora así en específico para realizar dichos videos. Bendito sea el nombre del Señor. Deme un break, espérate. No tenemos una hora así per se. Y estamos saliendo pues con el firme propósito de bendecir y honrar tu vida en el nombre del Señor. Gracias por aquellos que rápidamente se conectan y dan like. Para mí es una bendición. Gente de Argentina, de España, gente de bendito sea el Señor que se conecta rápidamente. España, Panamá, hermosa gente. Los bendigo con toda bendición del cielo. Hoy el Señor, una palabra que dijo mi pastor una vez, dijo que cuando una persona está conectada al reino, todo el tiempo tiene un fluir. Hay gente que te va a decir, bueno, pues esa persona siempre tiene una palabra. Bueno, lo primero que tú tienes que examinar es el estilo de vida de esa persona. Si la persona es una persona de oración, va a tener un fluir constante porque Jesús lo dijo. De su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amén. Gente está diciendo que se gozan con el libro. Para mí es una bendición servirles de bendición. Después que usted lea los 3 libros, vamos, Dios permite ya para a ver qué fecha más o menos, julio por ahí, vamos a estar sacando nuestro 3er libro. Se va a llamar Hijos huérfanos de un Padre vivo. Vamos a trabajar el área de la paternidad en la iglesia y sacar la orfandad espiritual. Anoche yo enseñaba, me invitaron a un Zoom y hablé de la oración y cómo Jesús, o sea, todos los misterios que encerró el Maestro en el Padre Nuestro. Y uno de los misterios más poderosos es el del modelo de la oración. Es cómo Jesús colocó cada cosa en el espacio pertinente, en el momento pertinente. Pero una de las cosas que vemos manifiesto es que antes Jesús nos quiso enseñar que antes de verlo como Dios, Él nos pide que le hablemos como Padre. Y yo le decía, bueno, la oración en sí empieza, no dice Dios mío, no, dice Padre nuestro. Y yo le enseñaba a ese grupo que cuando tú oras, la oración eficaz es la oración que está sustentada en la verbalización correcta de la acción. Si usted no siente la paternidad de Dios en su vida, jamás gozará de los beneficios de que usted tiene un padre, aún usted verbalizándolo. Yo le decía a ellos que yo no puedo darte a ti un beneficio si yo soy doctor y tú necesitas una medicina. Tú no vas donde un abogado, tú vas donde un doctor. Yo no puedo ir alguien no puede ir con un trauma en un cuerpo para buscar una cura de una persona que no la tiene. Y yo le hablaba a ellos de eso, pero hoy quiero hablar de algo que el Señor puso en mi corazón hace un momento. Y cuando abrí la Biblia cayó ahí. Iba a seguir pues con lo que estábamos hablando ayer, pero usted sabe, Él obra por senderos misterios y yo no puedo decirle no. Yo tengo que hacer lo que Él me dice, como Él me dice que lo haga. ¿Qué está pasando en los postreros días? Bueno, yo en lo personal me hicieron esta pregunta una vez, que qué tiempo pienso yo como profeta que estamos viviendo hoy en día. Y yo le dije, bueno,
Yo creo que estamos en dos etapas de la Biblia. Número uno, estamos en la etapa de las vírgenes dormitantes. Cuando usted lee la parábola, Jesús dijo que habían 5 prudentes, 5 insensatas, ¿verdad? Pero si usted ve a detalle, Jesús dice que tardándose el esposo, todas, no tan solo las insensatas, dice todas cabecearon y durmieron. Todas, bendición a la gente de Uruguayana, te bendigo. Dice todas cabecearon y durmieron. En este dormitar es un tiempo muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el dormitar de la iglesia. Como no hay quien vele, o gran parte de la iglesia no está velando, estamos viendo todos estos fenómenos que están pasando dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando en el mundo, no estoy hablando dentro de la iglesia. La apostasía, estamos viendo la multiculturalización de la iglesia con el mundo. Cómo la iglesia está siendo bombardeada. Y por estar dormitando muchos líderes, vemos la aceptación, número 3, vemos la aceptación de cosas del mundo dentro de la iglesia. Présteme atención aquí. Usted puede poner su saludo y demás, pero no me haga ni una pregunta. Preste atención. Dele like y comparte el video. Ahora mismo se valen 3 cosas. Saludar, dar like y compartir el video. Más nada. Porque quiero que esta palabra entre a su espíritu. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso en la iglesia, hermano. Muy peligroso. Estamos viviendo, número 1, la etapa de las vírgenes dormitantes, como decía. Usted ve que la iglesia está adoptando culturas mundanas con la excusa de que es para atraer al mundo. El mundo no se atrae con mundo. El mundo se atrae con verdad y palabra. Gran sector de la iglesia se ha inclinado y lamentablemente muchos líderes que ayer operaban en unción, en discernimiento, en fuego del Espíritu, en pasión por las almas, en milagros, en señales, en lo que se supone que opera la iglesia de todos los tiempos, hoy lo vemos adjudicándose a fábulas y adoctrinamientos y a doctrinas de hombre, a conceptualismos mundanales, a conceptualismos no tan solo religiosos, a conceptualismos, ¿cómo se puede decir? A conceptualismos que solo abocan el bienestar de la mente, no del espíritu. Y para mal de males, estos bienestares lo que adormecen la conciencia, no la cambian. ¿Por qué? Porque las vírgenes están durmiendo. Todas están durmiendo. Todas cabecearon y durmieron. Es lamentable ver cómo iglesias de una proyección de salvación, de restauración, de milagro, entonces hoy están adjudicadas a conceptos personalizados, muchos de ellos, a conceptos de líderes que personalizaron su evangelio con tal de atrapar gente dentro de un local. Y más triste aún es que ese mundo está esperando una respuesta de cambio y de transformación, no de acomodamiento. Y más triste aún es que la iglesia está tomando estos preceptos y lo está implantando en el corazón de ellos, y al ellos conocer ese precepto
Y al ellos conocer ese precepto, que es el único que conocen porque vinieron del mundo, ellos adoptan ese concepto en su corazón. Y el precepto se volvió un concepto. Y el concepto se volvió religión, se volvió doctrina. Y la doctrina de ese concepto, de ese precepto, se volvió una religión. Tenemos líderes que lamentablemente están callados. No es que yo no me meto en eso. Bueno, no es que mi imagen se puede ver. Yo no me meto en eso porque no quiero que mi imagen se vea. Cuando tú antepones tu bienestar personal ante el bienestar de la iglesia, si el apóstol Pablo estuviera vivo, estuviera llorando. Porque si hubo uno que antepuso la iglesia de Cristo sobre todas las cosas, hasta sobre su propia vida, fue el apóstol Pablo. Si hubo uno, principalmente que Pablo, que antepuso todo por la amada iglesia, fue Jesucristo. Entonces, lamentablemente tenemos muchas posturas que se inclinan. Tenemos gentes inclinados a diferentes posturas, pero el problema no es ese. El problema es que tenemos gente que se ha inclinado a posturas radicales. ¿Cómo así? Bueno, yo lo entiendo que esto es así y así se va a quedar porque así fue como me lo enseñaron. ¿Y si te lo enseñaron mal? Yo hablaba con mi cuñado ayer lo que es la importancia de ser dirigido por el Espíritu. Cuando tú eres dirigido por el Espíritu, ya no es como tú crees, ya no es como tú piensas, ya no es como tú más o menos puedes pensar que piensa Dios. No, no funciona así. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Tenemos ahora mismo una iglesia lamentablemente tan valiente, una iglesia desnutrida. Pastores, escuchen bien, desnutrida. Y no nos vamos a hacer los ilusos. En mi país dicen, no nos hagamos los locos, porque la evidencia está frente a nuestra cara. Cientos de iglesias con 3 y 4 gente. ¿Por qué? Porque 2 o 3 se adjudicaron al razonamiento de que ellos tienen llamado y llevan 20 años, 15 años, 10 años, hermano, 1 año con las mismas 3 personas que se fueron con él. Porque hoy en día todo el mundo quiere ser cacique. Nadie quiere ser indio. Todo el mundo quiere ser jefe. Nadie quiere mandar. Leonardo, gracias por tu siembra. Todo el mundo quiere ser jefe. Nadie quiere ser mandado. Todos quieren ser señor, pero pocos quieren ser siervo. Les tengo una noticia. Para ser señor hay que ser siervo primero. Porque un buen señor es el producto de un buen siervo. Porque si tú no conoces la posición de siervo, vas a maltratar al siervo cuando llegues a la posición de señor, porque nunca conociste su postura. Número 2, ¿por qué están vacías la iglesia? Le voy a decir la respuesta que me dio el Señor en una noche cuando yo le pregunté eso. ¿Sabe qué me dijo? Porque el mensaje que las llena ya no se predica. Yo me espanté como predicador, me espanté, Señor. ¿Y cuál es el mensaje que la llena? Me dijo, ¿hace qué tiempo tú no escuchas un mensaje sobre el infierno? No con el fin de mandar gente para allá, sino con el fin de que se aperciban. Y dije, es cierto, hace años que no oigo un mensaje del infierno. Pero un mensaje del infierno correcto. No ese mensaje barato que están vendiendo unos religiositos fariseos que andan por ahí. No, eso no. Mandando gente para allá. Esos son cónsul del infierno. Ellos le sellan un pasaporte para el infierno a todo el mundo. No ese mensaje, no. El mensaje de la salvación. Porque la Biblia es clara. El infierno, dice la Biblia, fue hecho para Satanás y sus ángeles. No habla de humanos. Ahora, el hombre cae ahí porque le siguió los pasos a Satanás.
el pecado, la mentira, la lujuria, etc. La gente quiere escapar de ahí. Pero ¿cómo va a escapar de ahí si cuando llegan a tu iglesia, lo primero que encuentran son dos ujieres endemoniados en la puerta? Religioso y fariseo. Sí, la palabra está bajando dura, pero ¿qué usted quiere que yo haga? Tengo que dar el mandado como me lo dan a mí. ¡Ay de mí! Encuentran dos ujieres que miran a la persona de arriba abajo. Y con esa mirada ya el enemigo le dice, wow, hasta aquí te rechazan, ¿qué tú buscas aquí? Vete de aquí. Y esa persona ese día se iba a salvar. Pero por culpa de dos personas con un corazón malo, con un corazón dañado, con un corazón mal doctrinado, espantan a la gente. Mire, yo he oído muchísimos testimonios. Tenemos un muchacho de la iglesia, se congregaba en otro estado y él dice que él convenció por la fuerza de oración y de palabra a dos muchachos de su trabajo que fueran a su iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Dice él que en la puerta los dos ujieres le dijeron, no, ustedes no pueden entrar aquí. ¿Por qué? Por esos pantalones, vaya y vítase bien para que venga a la iglesia. No son cristianos. Dos ujieres endemoniados, lamentablemente. Porque hay que estar endemoniado, hermano. Endemoniado para entorpecer el camino de la salvación de alguien. Jesús no dijo, vengan a mí con sotana, vengan a mí con menorá, vengan a mí con pecha. No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, vengan a mí los que estáis trabajados, cansados y cargados. Fueron tres requisitos. Jesús no habló de vestimenta, Jesús no habló de posturas, Jesús no habló Jesús no habló de nada de eso. Jesús habló de los que están cansados y cargados. Y yo le voy a dar descanso. Yo le decía en un congreso la semana pasada a los pastores que estaban ahí en California, yo le decía, tenemos que revisar a quién tenemos en las puertas. Porque cuando viene a ver mi amado amigo pastor, tu iglesia, el Espíritu le está trayendo y dos o tres ujieres religiosos, endemoniados, altivos y demás, te lo están devolviendo. Entonces, tú, mi amado pastor, tú, mi amada pastora, se están rompiendo la cabeza, dejando de dormir, orando para que Dios mande a la gente, ayunando, la gente está llegando, pero te lo están devolviendo de la puerta. Dos fariseos que están ahí parados. Ten mucho cuidado quién recibe a la gente. Es por los conceptualismos humanos que han metido en las iglesias. No, vamos a dejar eso a un lado. Vamos a hablar de las posturas religiosas. Usted ve iglesias que los muchachos que nacieron ahí ya no son cristianos, ni van a ninguna. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba llena de posturas religiosas a un nivel que cuando todos esos muchachos cumplieron mayoría de edad, ¿por qué? Porque veían la iglesia como una cárcel. ¿Por qué? Culpa de la religiosidad barata. Culpa de padres que no les revelan el evangelio. Oiga, el evangelio no se impone, el evangelio se revela, padre que me esté escuchando. El evangelio no se impone. Levántese, vamos para la iglesia. No. Lo que pasa es que para muchos es más fácil traer una postura de imposición para después querer lavarse las manos como Pilato. Bueno, yo te enseñé el evangelio. Yo te llevaba a la iglesia todos los días. Sí, tú lo llevabas a la iglesia a fuerzas. Por eso hoy en día él ve la iglesia como una cárcel. Y no quieren volver. Hijos de pastores que jamás han vuelto a la iglesia. Sí, mi amado pastor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y yo no estoy acusando a nadie, no, yo estoy llevándole esto que me... Él para usted. Hermano, yo viajo mucho. Yo viajo mucho y yo veo muchas cosas. Para la gloria de Dios viajo mucho. Hijos de pastores que no quieren volver a la iglesia. ¿Sabe qué dicen? La iglesia me robó a mi papá. La iglesia me robó a mi mamá. Porque hay pastores que quieren ser pastor en la iglesia y pastor en la casa. No, en la casa usted es papá. Y mamá, y usted tiene que cumplir su función como padre.
¿Cómo usted quiere arreglar la casa de un hermano si la suya está en desastre y en deshonra? Dígame, ¿cómo? No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque no hay legalidad operativa en el mundo espiritual. Todo se rige por los espíritus, hermano. Nada aquí se rige a lo loco. No, usted tiene, no obligarlo. Usted tiene que orar, hermana, para que el evangelio se les revele. Mis hijos no van a la iglesia porque yo se lo impongo. Yo tengo hijos mayores ya. Y ellos me visitan. Ellos no viven conmigo. Son adultos. Yo tengo hijos mayores. De hecho, hoy mismo yo tengo una pareja de gemelos y hoy viene uno de ellos a visitarme. Y se va a quedar aquí un tiempo. Yo no le impongo la iglesia. Ahora, mientras ellos duermen, yo estoy orando. Señor, revélate. Señor, revélate. Señor, habla su vida. Señor, métete en su sueño. Espíritu Santo, tócalo. Ese es mi trabajo. En el momento menos, oye, yo quiero ir para la iglesia. Porque el evangelio no se impone, el evangelio se revela. Es más fácil imponer. Es más fácil imponer, porque en la imposición no hay sacrificio. Es más fácil usar la autoridad que tengo como padre. Así es fácil. Es lamentable. Yo no estoy aquí, hermano, diciéndole, es lamentable la cifra de hijos de pastores que no quieren saber nada de la iglesia. No quieren saberlo, hermano. No quieren saber de la iglesia. No es que a mi hijo no le gusta la iglesia. Hay que ver qué se está dando para ello. Porque tú no puedes agarrar a un niño de 8, 9, 10 años, 7, 12 años y quererlo sentar en un servicio a escuchar algo que él ni siquiera entiende. Porque el problema, ay Dios mío, el problema es que la iglesia no empieza en el templo, la iglesia comienza en tu casa. Porque si en tu casa tú le enseñas una Biblia, le compro una Biblia para niños, que por ahí hay unas cuantas de los hijos míos, hay como 3 o 4, no sé ni cuántas hay. La cultura del reino no empieza en la iglesia, empieza en tu casa. Miren, mi niña de 5 años ama. Cuando dice, ¿para dónde vamos? Vamos para la iglesia. ¿Y hay clases? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos lamentablemente líderes que se han quedado atrasados y no crean mecanismos para mantener a nuestros hijos, jóvenes que van a la iglesia. Los jóvenes parecen viejos y los viejos parecen jóvenes. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Por qué las iglesias están vacías? ¿Qué está pasando en los postreros días? El libro de Joel dice que en los postreros días él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿por qué vemos menos bautismo del Espíritu Santo en esta época? ¿Por qué vemos que el concepto del Espíritu Santo como doctrina ya no se habla, siendo tan importante? El apóstol Pablo, Hechos 19, se encontró unos discípulos de Apolo. Predicaban lindísimo, pero nadie se convertía. ¿Por qué? Porque no había power. De la única manera que hay power es cuando hay Espíritu Santo. A mí, usted me la puede pintar como usted quiera, ¿no? Que yo tengo un grado en narrativa, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, que yo tengo menéutica, que yo tengo nunéutica, y toda náutica que usted le dé su gana, téngala toda. Ojalá y le estudie todas. Leti, te bendigo. Gracias por tu siembra. Téngala todas. Pero si usted no tiene Espíritu Santo, usted me puede hablar lo que usted quiera y no va a funcionar. Eso vio Pablo en esa gente. Y sabe la pregunta que le hizo. Oye, una pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo el día que creyeron? Pablo no le dijo, después que se convirtieron, que lo doctrinaron, después que
agarraron clase de bautismo, después que se bautizaron, a ustedes les dijeron que tenían que buscar el Espíritu Santo. No, Pablo dijo, ustedes recibieron el Espíritu Santo el día que creíste. Bajo esa premura, el apóstol Pablo lo que me está diciendo es una sola cosa, que hay que ministrarle a la gente el Espíritu Santo el mismo día que se entregan al Señor. Ya eso es un asunto del Espíritu, si bautizarlo o no, pero es un requisito. Pablo dijo, el día que creíste, lo recibiste. Yo estoy leyendo un libro, leí un libro de Kenneth Hagin que se llama Tocante a los dones del Espíritu. Y yo me tropecé con esta verdad tan grande, después de tantos años, que me rompió. ¿Cómo es posible, mis amados pastores, que no le estemos ministrando el Espíritu Santo a la gente? Hay que pedirle al Señor que nos lo recuerde cuando estamos haciendo la oración de fe. Espíritu Santo, tócalo, llénalo, bautízalos. Mire, esto está tan serio que mucha gente pregunta. Puede ser una pregunta tan básica y respondida en la Biblia en diferentes ocasiones, que si puede ser alguien lleno del Espíritu Santo sin tener el bautismo en agua. Si puede ser alguien bautizado por el Espíritu Santo sin tener el bautismo en agua. 100%. En ninguna parte de la Biblia usted leyó, y agarrando Pedro a toda la familia de Cornelio, fue y lo bautizó, y después que lo bautizó recibieron al Espíritu Santo. No, dice que apenas empezó a hablar y el Espíritu Santo cayó y lo llenó a todos. ¿Usted sabe por qué todavía existen estas conjeturas tan básicas que están en la palabra? ¿Por qué existen hoy en día todavía? Porque lamentablemente no se enseñan. Al no ser enseñadas, entonces se le denota como inútiles en el crecimiento de la iglesia. Cuando tú entiendas y comprendas que sin el Espíritu no se puede, mi amado pastor, entonces, si tu llamado es verdadero, tú verás cómo la iglesia se llena. No es que la minuta dice que hay que hacerlo de este y de este y de este y de este. Yo no voy con eso. Si no está aquí, conmigo no cuente. Si saben contar, no cuenten conmigo. Seminarios, miles de personas, 500, 700 pastores. Y llegaron, hermano, yo he escuchado a usted, yo no estoy hablando por hablar, son los testimonios. Y llegaron vacíos y se fueron más vacíos porque hasta le vaciaron el bolsillo. Muy triste, pero una gran verdad. Cuando uno va a un seminario o cuando uno va a una conferencia, es para buscar. Pastores que me han dicho, yo entré con esta expectativa, nadie me la pudo responder. Y entonces hice mis gastos, hice todo y no recibí nada. Mire, hoy en día está tan difícil este asunto por culpa de una iglesia que está dormida, porque es la etapa que estamos viviendo. La etapa de la iglesia dormitante, de la novia dormitante. Y en ese dormir está pasando todo esto que yo le estoy diciendo. Una persona una vez me preguntó, ¿cómo se hace crecer? ¿Cómo crece la iglesia? Sencillo. No haga 40 días de ayuno y oración, no te cuelgues de cabeza, no va a pasar nada. Amado pastor, una sola cosa tienes que hacer. Entrégale la iglesia al dueño de la iglesia, al Espíritu Santo. Amada pastora, eso es lo que tienes que hacer. Métete en oración y dile, Espíritu Santo. Métete con el Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te entrego la iglesia. Haz lo que tú quieras con ella. Eso es tuyo. Y yo te garantizo que Él te va a dirigir, va a hacer su trabajo. Como dijo Jesús, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y otro de su trabajo es añadir. Y Él añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Yo veo iglesias y gente que usted le ve orando. Padre, salva, salva al ladrón, salva al alcohólico, salva al drogadicto, salva a la prostituta, salva al homosexual, salva a la lesbiana, liberta al cautivo. Entonces cuando el Padre lo envía o cuando el Espíritu lo envía, ellos mismos lo botan. Usted no puede entrar aquí con esa ropa, señora.
Y si es la única que tiene. Ahí llegó este borracho a dar show en la iglesia. Si está dando show, siéntelo. Y se le dice, varón, esto es una casa de respeto. ¿Tú quieres escuchar la palabra? Sí, ok, siéntate aquí. Y póngale 2 ujieras al lado. Y llénese del Espíritu Santo para que le reprenda ese espíritu de alcohol. Alcohol es el espíritu que tiene que ver con el alcoholismo y las drogas. Estudie cómo trabaja ese espíritu. ¿Usted cree que fue en vano que el apóstol dijo, no embriaguéis con vino? Porque ahí no hay disolución. Y cuando usted busca la palabra disolución de acuerdo a lo que el apóstol Pablo estaba hablando, dice que son actos sexuales los cuales no tienen sujetamiento de la persona que lo hace. Eso hace el alcohol. Dios lo envía y los hermanos lo sacan. ¿Cómo tú quieres que el Espíritu añada a tu iglesia a la gente que van a ser salvos si tú no tienes las personas preparadas para recibirlo? No, pastor. Tú tienes que agarrar, y principalmente tú, si pasaste por alguno de esos, si tú fuiste libertado de las drogas, hay que salir a buscar al drogadicto. Si tú fuiste libertado del alcohol, tiene hermanos que fueron libertados del alcohol, tiene hermanas que fueron libertados de la prostitución, tiene hermanas que fueron libertados de la lascivia, de la lujuria, diferentes pecados que fueron libertados, que hay marcas y evidencia de un cambio radical en Cristo Jesús. Esos son los maestros que tú necesitas para jalar a esa gente para la iglesia. Cuando tenemos las herramientas, entonces Dios envía. Aquí en Estados Unidos hay varios tipos de talleres de mecánica. Les voy a poner un ejemplo. Están los talleres de cambios de aceite y filtro. Solamente hacen eso. Cambian el aceite, los fluidos de los vehículos. El antifreeze, el coolant, aceite de transmisión, aceite de motor, aceite de los diferenciales, power steering, o sea, el hidráulico, aceite de freno. Solamente se dedican a eso. También hay talleres de mecánica, lo que conocen como mecánica liviana. Son pues que ellos te cambian, que si los frenos, que si te cambian un filtro de la cabina, que son cosas que hay que desarmar un montón de cosas, que si te cambian el limpiaparabrisas o wipers, que te cambian, o sea, son diferentes. Están los talleres de mecánica pesada, que son ya que te cambian una transmisión, te cambian un motor, te cambian un diferencial, te cambian diferentes cosas del carro ya. Pero están los talleres de mecánica extra pesada, que son esos talleres donde te reparan el motor entero, lo desarman y lo montan todo nuevo. Son diferentes talleres. ¿Qué les quiero enseñar con esto? Al ser diferentes, tienen herramientas diferentes. Usted no puede ir a un taller de mecánica liviana a que le cambien un motor, porque le van a decir, yo no tengo la herramienta para ese trabajo. Usted no puede ir a cambiar un aceite y filtro, que quizás se lo hagan, pero si están ocupados con vehículos grandes, usted no puede ir a un taller de cambio de mecánica pesada que le cambien aceite y filtro, porque va a ser una fila. Porque le van a decir, no tenemos este trabajo aquí. Cuando acabemos de estos trabajos, entonces le podemos dedicar. Quizás se ve normal, pero no va a funcionar. ¿Cómo tú quieres que Dios te envíe? Vamos a suponer que usted sea un mecánico, pastor. ¿Cómo tú quieres que Dios te envíe carro para cambiarle el motor si tu taller no ha crecido y te quedaste en mecánica liviana? No tiene la herramienta. Así mismo la iglesia. ¿Cómo tú quieres que Dios te mande a la gente para repararle el corazón? Cuando a veces ni nosotros mismos hemos sido reparados. Santo es el nombre de Jesús. En esta mañana yo le hago un llamado en los postreros días. ¿Qué está pasando en estos días? Tenemos una iglesia sectorizada, hermano. Yo no me junto con fulano, yo no me junto con mengano. Nosotros somos el grupito tal. Nosotros somos el grupito de tal pastor. La iglesia del pastor, la iglesia no es de nadie. La iglesia es de Cristo. Por Dios, entendamos esto. Yo he visto pastores tan arrogantes que dicen, esta es mi iglesia, aquí se hace lo que yo diga. Tu iglesia. Tu iglesia.
Tú pagaste el precio. Al contrario, a ti te compraron también a precio de sangre. Y no todos. Yo conozco pastores buenísimos, hombres de Dios, 100%. Como también conozco arrogantes, intemperantes, altivos, altaneros. Así conozco profetas también. Da lástima. Así conozco maestros que porque creen que se saben 2 revelaciones bíblicas, ya le pueden faltar el respeto al pastor y lo quieren hasta sustituir. No es que yo tengo un grado asociado, un bachelor degree, yo tengo tantos doctorados. ¿Y qué? Si no te sirve a ti, ¿tú crees que le va a servir a otro? Cuando el conocimiento te hace altivo, el tal no es conocimiento. Eso se llama arrogancia. Una iglesia total. Mire, yo me acuerdo cuando yo no sé usted, fue muchos años atrás, cuando en mi país decían, mi país de origen, decían culto de confraternidad. Hermano, mire, siempre se hacía en una iglesia grande porque no cabía la gente. Los pastores llegaban con sus iglesias, representando sus iglesias. Hoy en día, mire, yo fui una vez a un culto y yo estaba orando en el basement de la iglesia. Y yo oía, estaban saludando a los pastores. Y saludamos al pastor tal. Y saludamos al pastor tal. Y saludamos al pastor tal. Y saludamos al pastor. Si mal no recuerdo, yo conté más de 22 pastores. Yo dije, wow, eso de arriba tiene que estar a explotar. No, hermano, vinieron solos. Y muchos de ellos no vinieron ni siquiera con sus esposas. Porque como tenemos lamentablemente líderes, muchos de ellos sin identidad. No todos, sin identidad. Dicen, no vaya a ser que suelten una palabra ahí y fulano y mengano vengan para acá. Pues mejor yo voy solo, cumplo y se acabó. Qué ironía más grande. Que cuando usted está seguro del pan que usted da, cuando usted está seguro del pan que usted da en su casa, ese hermanito, esa hermanita, aunque es un brincolín, porque no tan solo tenemos gente, no tenemos también hermanos brincolín. Cuando usted está seguro del pan que usted da, usted puede mandar a su gente a donde sea. Yo conozco pastores que no llegan solos, que llegan con su gente. Porque si yo me voy a llevar una bendición, ¿por qué no la podemos llevar todos? Yo testifiqué esto una vez. Así como conozco hombres de Dios que llegan con su gente y la bendición cae entre todos y así sucesivamente. También conozco gente que, mira, en una ocasión yo fui a un sitio y el Señor me reveló una enfermedad de una mujer en una pierna y la tenía tapada. Y el Señor la sanó. Empezó a caminar bien, todo bien. Al final del culto, ella nos llamó a mí, al pastor de la iglesia local donde se hizo esa vigilia. Eso fue en Oklahoma, lo voy a decir. Y esa mujer dijo, yo le dije a mi pastor que viniera conmigo. Y él me dijo que si yo venía para acá, que usted me dijo a mí que ese es un falso profeta. Pero ella dijo, yo sé que yo estoy en disciplina porque me vieron por la cámara, pero yo estoy sana. ¿Por qué? Porque usted no sabía la enfermedad que yo tenía en la pierna. Y Dios me sanó. Mire mi pierna cómo se mueve ya. Estoy en disciplina, pero estoy sana. La historia, mire, y a veces son inmadureces de los líderes. La historia hubiese sido otra si ese hombre dice, ok, hija, ¿tú crees que Dios te puede sanar ahí? Sí, ven, yo voy contigo. La historia hubiese sido otra, el testimonio. Esa mujer diciendo, yo tengo esta enfermedad de tanto tiempo en esta pierna. Y yo le dije a mi pastor, y mi pastor me apoyó y vino conmigo. Y Dios me sanó. Esa mujer le hubiese sido fiel a ese pastor de por vida. ¿Usted sabe por qué? Porque vio una actitud de padre. ¿Cómo se ministra a alguien que la misma iglesia lo lastimó? Sencillo, enseñándole el lado real de la iglesia. El amor, la paz, los frutos del Espíritu. Porque tenemos mucha gente enseñando dones en los altares, pero no dan ni un fruto en su casa. A mí no me vengan con ese cuento barato. Yo soy un mono muy viejo para que me hagan mueca. Antes de tú mostrarme dones en el altar, háblame de tu fruto en tu casa.
Esto va para todos los ministros, todos los que ministramos, todo. Profeta, maestro, evangelista, todo, 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 todo. Yo oí un testimonio de alguien que dijo que estaban ungiendo un pastor amigo de muchos años, un hombre nacido y criado en la iglesia. Y él me dice que él llegó a un servicio de eso, que iban a ungir a un hombre, y él se sentó a la parte de atrás como primer diácono. Y la hija, una hija de esa persona, estaba orando, y cuando levantó la cabeza y que lo iban a ungir, dijo entre dientes: si supieran al demonio que están ungiendo. Y ese pastor amigo mío le preguntó en esos días: ¿y qué? Me dice: este hombre es un hombre en la casa. Golpea, maltrata, grita, de todo. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí que tú quieres manejar las cosas del Señor cuando tú no sabes manejar ni siquiera tu casa? Hombres altivos y orgullosos y mujeres insujetas. Mujer, tú tienes que entender algo. Lo que te da autoridad es estar sujeta al hombre de Dios. Si es un hombre de Dios. Comparte el video, que ahora que esto se va a poner candela. Sí, porque yo entiendo a muchas mujeres que lo dicen: ¿cómo yo me voy a sujetar a alguien que no se sujeta a Dios? No, no lo haga. Ore a Dios para que Dios se le revele. Pero también hay mujeres que lamentablemente, hay mujeres que no se sujetan a su marido. ¿Cómo tú quieres tener autoridad si tú no estás bajo autoridad? De hecho, todo hombre que tiene autoridad hoy en día es porque está sujeto a una autoridad. La autoridad es un poder, no es un poder conferido, es un poder delegado. Ejemplo de eso, ahí tiene al romano, el centurión. Hay una película que se llama Cuarto de Guerra en español, una película americana, de una anciana que le enseña a una mujer a cómo ella debe de orar. De hecho, esa mujer de la película, la protagonista, es pastora, bien, es pastora, una gran mujer de Dios. Y hay una parte que me gustó. Esa anciana le dijo: el día, ¿tú quieres que Dios pelee por ti? Sí, el día que tu marido te grite, agacha tu cabeza. Y ella dijo: yo no me voy a humillar. Le dice: no, tú no te estás humillando. Cuando tú agachas tu cabeza y cierras tu boca, un puño sale por encima de ti y golpea a tu marido. Y ella se quedó así: sí, va a pasar. Yo le insto a usted, mi amada, sujétese a su marido. El apóstol Pablo dijo: si una persona creyente tiene marido o esposo no creyente, o sea, no lo abandone, dice el apóstol Pablo, no lo abandone, porque los hijos son santificados por esa persona. ¿Cómo tú te quieres ganar a tu marido siendo la misma gritona de toda la vida? No, es que Satanás se ha levantado y yo no me voy a... ¿Y qué tú crees que el diablo va a usar? ¿Qué es sujetarse a su marido? Bueno, que en una casa no puede haber dos cabezas. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Ya no es un cuerpo, ya es un fenómeno. Y para males de males, dos cabezas que piensan distintas. Eso no funciona así. El apóstol Pablo dijo: mujeres, está sujeta a vuestros maridos, así como vuestros maridos estáis sujetos al Señor. Marido, tú quieres que tu esposa te siga, porque la mujer tiene algo muy hermoso, que la mujer llega a un momento, no que idolatra al hombre, sino que se siente orgullosa del hombre que tiene, del esposo que Dios le dio. Hombre, entiende algo, la mujer nos ven en un momento dado como Superman. Por eso la mujer, es muy raro usted encontrar una mujer desleal. Infiel hay un montón, pero desleal, muy difícil. Entonces, cuando un hombre camina con Cristo y quiere parecerse a Cristo, tu esposa y tus hijos se van a querer parecer a ti. Dios solamente va a obrar cuando hay una rendición del Espíritu. Cuando una persona diga: Padre, yo te lo entrego en tus manos. ¿Por qué? ¿Cuántos testimonios yo no he escuchado de mujeres, de hombres que dicen: yo le decía esto y esto y esto, y entonces ella me dijo: ok, vamos a hacerlo. Mira esto y esto y esto y esto. Sí. Y ellos dicen:
esta mujer está rara. Y pasa un día y pasan dos. Porque tú nunca vas a ver cambio, mujer, haciendo lo mismo. Los cambios son el producto de hacer cosas distintas. Haciendo lo mismo nunca verás un cambio en nada. Los cambios se producen cuando se hacen los cambios. Tú no puedes procurar un cambio haciendo lo mismo. No, tú tienes que hacer cosas diferentes para ver cosas diferentes. Ustedes no diezman, ustedes no ofrendan, ustedes no van a tener nunca nada, porque ustedes no dan, porque ustedes esto, porque ustedes... Mientras usted lo siga declarando así, va a pasar así. Declárele lo contrario. Declaro que son bendecidos. Declaro que están en victoria. Declaro que las finanzas, el diezmo y ofrenda no es algo que se impone, es algo que se revela también. Porque estos dos hábitos nada tienen que ver con ninguna dispensación bíblica, ni con ningún tiempo. Ya dejémonos de esa religiosidad barata de 2, 3 ilusos, renacuajos espirituales. ¿Por qué? Tenemos un grupo de gente, sí, es verdad lo que está diciendo. El diezmo fue el Antiguo Testamento, nada tiene que ver con el Nuevo. ¿Sabe por qué tenemos gente así? Porque no leen, porque no oran, porque están durmiendo. ¿Qué ley había cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec? Ninguna. Es como la profecía. Los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Renacuajos espirituales. Claro, los mesiánicos fueron hasta Juan el Bautista. En la Biblia, ay Dios, en la Biblia hay más de... Solo en la Biblia, con nombre, hay 133 profetas, tanto en el Nuevo como en el Viejo. De esos 133, 17 son mujeres. Es un dato que lo di ahora, pero es un dato que voy a dar en la escuela, que voy a dar ya mismo, que empezamos ya mismo. ¿Por qué tenemos una iglesia mal enseñada? Porque estamos viviendo, como ya he dicho, la analfabetización bíblica más grande de la época. Mucha gente no quiere leer, no quiere educarse, no quiere orar. No, ya el pastor lo dijo o el profeta aquel lo dijo. ¿Y si lo dijo mal? Yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. ¿Cuántas veces a mí no me han corregido en vivo? No, profeta, mire, fue fulano. Me equivoqué en un nombre. Me equivoqué en un verso bíblico. No, profeta, usted en tal sitio. Y yo no me pongo aquí. Aquí está esta gente. Yo qué, que yo cuándo. Yo soy el maestro aquí. No. Es de humano equivocarse. Entiéndalo, despierte, hombre. Y no van a ser bendecidos. Y la Biblia dice que habéis robado a Dios en vuestro diezmo y ofrenda. Eso es manipulación, hermano. Cuando usted ve gente que para tomar la ofrenda siempre dice el mismo verso, eso es manipulación, se llama manipulación. Maldito soy con maldición de Jehová, todas las naciones porque me habéis robado. Pero léele más para abajo, papá. Léele más para abajo, mamita, donde dice, verán que yo abriré la ventana de los cielos. Verán que yo abriré la ventana de los cielos y derramaré la bendición y reprenderé al devorador. Cuando empecemos a hablarle con la actitud correcta a la gente como líderes, entonces veremos a la gente caminando en las dimensiones. Y yo le decía a esos pastores, muchos de sus miembros están en pobreza por culpa de ustedes, por culpa de sus bocas, de cómo le dicen las cosas. Porque hay gente que no habla las cosas, hay gente que la declara. Usted no será prosperado, usted no será bendecido, usted no esto. No tendrán, no serán. Y así viven, ni teniendo, ni siendo, ni nada. Pero esto es producto de ¿qué? De una mala enseñanza, producto de una iglesia que está durmiendo. En estos días, mire, que nada más vi el encabezado y dije, vi un tipo hablando ahí de que la mentira de las maldiciones generacionales. Pero yo le pregunto a ese supuesto maestro,
Yo le puedo enviar un video donde un demonio habló dentro de un hombre. En la iglesia cayó endemoniado y le preguntó, ¿de dónde viene? Dice, yo ando de generación en generación. Estoy en él, en este cuerpo, desde el día de su concepción. Cuando apenas, oiga lo que él dijo, yo me transferí por el esperma del padre cuando él y su mamá, cuando el padre y la mamá de él estaban teniendo relaciones. Y cuando el esperma que fecundó el óvulo, oiga, es un demonio hablando. El esperma que fecundó el óvulo, cuando ese óvulo fue fecundado, o sea, yo me metí ahí. Desde ese tiempo yo ando con él. Y yo dije, entonces, y no era mentira, hermano, porque el tipo lo ató. Y yo sé cuando alguien está haciendo una pantomima. Entonces, tenemos gente que lamentablemente esa gente son las que viven bajo esas maldiciones. Y quieren doctrinar un pueblo conforme a su creencia. Mire, yo le voy a decir algo. A mí no me hable de creencia, hábleme de evidencia. Si una creencia no trae evidencia atrás, para mí eso no sirve. Usted me puede hablar de lo que usted quiera, como usted quiera, lo más bonito que usted quiera, con la escatología que usted tenga, con la hermenéutica que usted tenga, con la dinámica que usted tenga. Usted puede ser el mejor coach de vida que existe, porque lamentablemente tenemos muchos coaches de vida y pocos predicadores hoy en día. Gente que te dicen todo está bien, Dios te perdona, no hay problema. Poco a poco Dios irá trabajando contigo. No, eso no es así. Dios trabaja a la medida que tú lo dejes trabajar. Porque Dios trabaja a la medida que tú le entregues. Dios no rompe puertas, Dios las toca. Yo toco a la puerta y llamo. El que me abre las puertas. Dios va a trabajar en las áreas que tú le abras puertas en tu vida. Dios no va a trabajar áreas que no le abramos, que no le digamos bienvenido. Él no obliga. Él no obliga. Estamos viviendo, iglesia, una etapa peligrosísima. La etapa de las vírgenes dormitantes. Cuídate. Ora mucho. Dile al Espíritu Santo, oye, el Espíritu Santo está para eso. Revélate a mi vida. Háblame. Transfórmame. Enséñame el proceso de la transformación. Yo quiero cambiar. Dame herramientas. Porque yo quiero ser diferente. Yo no quiero vivir igual. Dios tiene un plan con todos. En esta mañana yo bendigo tu vida con bendición del cielo. Y declaro que el espíritu del despertar viene a ti. Declaro pastores despertados, despiertos. Declaro hombres y mujeres de Dios marcados, llamados, separados. Declaro gente en victoria. Declaro que las herramientas para que la gente se quede en la iglesia llegan. Que Dios capacita cada área. Desde los profetas, evangelistas, pastores, apóstoles y maestros. Todos somos ejercitados para llamar y traer gente a la luz. Bendigo la vida de todos los que están acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, gracias por estar con nosotros en esta mañana.